Vale, vamos a ver el tercer punto del tema 6 del libro de biología. 3. Los seres vivos están formados por células. Tamaño y escala. Los objetos más pequeños que el ojo humano pueden ver, aproximadamente objetos que miden 0,1 milímetros. Esto significa que en las condiciones adecuadas puedes llegar a ver un óvulo humano o un paramecio. Para poder observar objetos más pequeños es necesario utilizar aparatos que aumenten el tamaño de su imagen, como la lupa o el microscopio. Con un microscopio óptico, como los que hay en el laboratorio de tu centro, se pueden ver objetos de unos 0,5 micras. Para observar objetos más pequeños se necesitan un microscopio electrónico. Una micra es la milésima parte de un milímetro. Es decir, si coges un milímetro y lo divides en 1000 partes iguales, cada una de esas partes es una micra. Entonces, en el libro en la imagen podéis observar el tamaño de un átomo, de una molécula, del ADN que hay en el núcleo de las células, de un virus, de un cloroplasto, de una bacteria, ¿vale? Podéis observarlo. Todos los seres vivos, además de compartir idénticos tipos de moléculas, estamos construidos por las mismas unidades básicas, las células. El término célula procede del aspecto de celdillas de un panel de abejas que tienen las células de una laminilla de corcho vista al microscopio. Sin embargo, la forma de las células es extraordinariamente diversa. También su tamaño es muy variable, aunque la inmensa mayoría está en torno a las 10 micras, fuera del alcance de nuestra vista, pero visible con la ayuda de un microscopio. Resumen. Todos los seres vivos compartimos las células y estas células tienen los mismos tipos de moléculas, ¿vale? Que hemos visto, las que son ricas en carbono, ¿de acuerdo? En el vídeo anterior. Organismos unicelulares. Los paramecios o las amebas que podemos encontrar en el agua de una charca están constituidos por una sola célula. Son organismos unicelulares y tienen las siguientes características. Su tamaño es casi siempre microscópico. Esto quiere decir que solo podemos verlos si aumentamos el tamaño de su imagen con un microscopio. Su única célula es capaz de mantenerse con vida. Esto significa que puede hacer todas las funciones que caracterizan a un ser vivo. Se nutren, se relacionan y se reproducen. Vale. Vamos a ver ahora la segunda parte de este apartado 3. Los organismos pluricelulares. Esto significa que tienen más de una célula. El cuerpo de una planta o de un animal está constituido por muchísimas células. Son organismos pluricelulares y estas son sus principales características. Su tamaño es macroscópico. Macroscópico quiere decir que se ve a simple vista. Es decir, puede verse a simple vista. Crecen multiplicando el número de sus células y pueden alcanzar enormes dimensiones. Sus muchísimas células se reparten el trabajo para conseguir que el organismo se mantenga con vida. Cada célula no tiene que realizar todas las funciones que caracterizan a un ser vivo, sino que se especializan en hacer únicamente alguna función en particular. Por ejemplo, los glóbulos rojos se especializan en transportar el oxígeno necesario para la respiración. En contrapartida, pierden la capacidad para hacer otras funciones, como reproducirse, y no pueden sobrevivir de forma independiente. Vale. Y la última parte, el apartado 3. ¿Qué tienen las células en común? Las células que constituyen el cuerpo de los animales, de los vegetales o incluso una célula que compone el cuerpo de un paramecio tienen formas y tamaños diferentes, pero todas presentan una estructura semejante. Así poseen membrana celular o membrana plasmática. Es una fina capa que delimita la célula, la separa del medio que lo rodea,
pero no la aísla, permite que entren o salgan algunas sustancias y se lo impide a otras. Citoplasma. Es el contenido de la célula, tiene aspecto gelatinoso y en él se encuentran dispersos los orgánulos, pequeños órganos, que se encargan de realizar las distintas funciones. Núcleo. Es la estructura más grande y visible del interior de la célula y contiene ADN, el material hereditario. Las células animales y vegetales tienen el núcleo separado del citoplasma por una membrana. Decimos que son células eucariotas. Del griego eu, verdadero, cario, núcleo, es decir, con verdadero núcleo. En las bacterias el material hereditario, el ADN, no está encerrado en una membrana. Estas células, mucho más pequeñas, se denominan procariotas. De pro, antes, cario, núcleo. Finalmente, diremos que la célula es la unidad más sencilla capaz de realizar todas las funciones de un ser vivo. En los organismos pluricelulares las células se especializan y pierden algunas de sus funciones y no pueden sobrevivir aisladas. En resumen, ¿qué diremos? Lo primero, que todos los seres vivos tenemos células y estas células tienen los mismos tipos de moléculas, que son las que son ricos en carbono. Existen dos tipos de seres vivos, los unicelulares, que se caracterizan por tener un tamaño microscópico, es decir, no lo vemos a simple vista, y tienen una única célula que cumple las tres funciones. Y existen un segundo tipo de seres vivos que son los pluricelulares, que se caracterizan porque su tamaño es macroscópico, es decir, los podemos ver, y tienen muchísimas células que lo forman, más de una. Además, estas células no cumplen las tres funciones, sino que se reparten las funciones para poder mantener vivo al organismo. Y por último, diremos que todas las células, sean de organismos unicelulares o pluricelulares, tienen en común tres cosas, que tienen una membrana celular o plasmática, que es la que separa la célula del medio, un citoplasma, que es el líquido que hay dentro de esta célula, en el que hay unos orgánulos, y un núcleo. Según el núcleo esté rodeado por una membrana, la célula es eucariota. Y si el núcleo no está separado por una membrana, es procariota. Eso sería todo.